listos. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Me complace darles la más cordial bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy y a todos los asistentes para un tema muy importante que es los retos y los desafíos de Guatemala y Mesoamérica, luego de la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a Guatemala. Y es un tema importante porque representa, no es la visita en sí la importante, sino todos los mensajes que conllevan antes y después, de múltiples retos y interrogantes que tenemos ahí con los migrantes, con los narcotráfico, tráfico de personas, la lucha por la hegemonía de las potencias. Hay muchas preguntas en el ambiente y muchas inquietudes y un mundo que está cambiando muy rápidamente y con muchos retos, y en ese marco es en el que se desenvuelve esta visita, que es muy importante para nosotros. Dentro de eso, reviste especial la atención que para Estados Unidos somos uno de los escenarios del mundo, pero para nuestra región esto es muy importante porque lo que pase, tanto para bien o para mal, tiene tremendo impacto en nuestra realidad y en nuestra región. Y entonces, por eso este tema que ya se ha hablado mucho estos días en diferentes foros y temas, nos interesa a nosotros recalcarlo para analizarlo y tener perspectivas útiles para el futuro que nos viene. Y entonces, dentro de esas inquietudes o grandes inquietudes, es si vamos a ser capaces de aprovechar la coyuntura para sortear ese camino crítico que tenemos por delante. Entonces, el día de hoy tenemos a unos expositores de gran calidad y voy a presentar a nuestro panelista ya conocido por todos, Ronald Flores, que es escritor guatemalteco, crítico político y literario. Tiene una licenciatura en la Universidad del Valle de Guatemala y su maestría la hizo en la University of Texas de Austin, y es autor de numerosas novelas, ensayos y escritos. También tiene una particularidad importante y muy interesante, y es que tiene las perspectivas como guatemalteco de lo que estamos viviendo, pero también por sus trabajos anteriores, una perspectiva mucho más amplia, tanto desde los Estados Unidos como desde el punto de vista europeo, acerca de nuestro enfoque y nuestro devenir histórico y lo que estamos viviendo. Entonces, eso me parece sumamente importante. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Educación en la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, con esa presentación los dejo con Ronald. Bienvenido y adelante gracias, con este foro tan importante. Muchas gracias, Carlos, por su invitación y por este espacio. Es un gusto compartir con todos ustedes y procederé a presentar a Luis Fernando Andrade, que fue secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, ha sido embajador de Guatemala en Francia, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, estudió originalmente una licenciatura en la Universidad Francisco Marroquín y tiene un posgrado en Relaciones Internacionales en Georgetown University en Washington, D.C. Y también nos acompaña el distinguido doctor Robert Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Se ha especializado en las relaciones de América Latina con China, con Rusia, con otras potencias, especialmente también en temas como crimen organizado, pandillas y populismos en América Latina. Y ha trabajado en el Departamento de Estado, en las oficinas de planificación política, en el WHA y también en el Buró de Asuntos Antinarcóticos, también conocido por las siglas INL. Ellos serán unos expositores de lujo para esta jornada. Empezaremos con sus exposiciones y seguiremos con las preguntas que puedan tener acerca de estos temas ustedes como participantes.
y espero que tengamos una tarde de mucho estimulación intelectual, de dudas, preguntas y exploraciones temáticas. Así que bienvenidos y empezamos con las presentaciones. Buenas tardes. Robert, no tienes tu micrófono. Buenas tardes. Para mí es un gran gusto de poder compartir mis puntos de vista y análisis con este distinto grupo y estar acompañado por 2 personas, 3 personas de tanto distinción. Entonces, quiero agradecer a Carlos y su organización por esta oportunidad. Entonces, quiero empezar con una breve presentación sobre lo que ha pasado con la visita del vicepresidente Harris a Guatemala y México. En mi opinión, quiero destacar que aunque ahora estoy empleado por el ejército de los Estados Unidos, todo lo que yo voy a expresar acá es estrictamente en mi punto de vista. Quiero empezar solo con revisar algunos de los programas y proyectos anunciados durante esta visita, porque me impactó que mucho de lo que salió en la prensa sobre esta visita tenía muy poco que ver con lo acordado y más con temas así relacionados. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, durante esta primera escala de vicepresidente Harris, mencionó, por ejemplo, que iba a establecer una fuerza de tarea anticorrupción con Guatemala, también coordinando con el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, también una fuerza de tarea contra el tráfico humano, obviamente 2 cosas las ha dado muy de cerca, temas de preocupación en los Estados Unidos en esta relación. También algunos pequeños iniciativos, uno para mujeres jóvenes, básicamente 40 millones de dólares contemplado en este programa por USAID. También unos programas en ayuda en áreas de Guatemala sujeto a altas tasas de migración hacia los Estados Unidos, programa de más o menos 48 millones de dólares, y con esos programas principalmente enfocado en las mujeres y personas indígenas. También hablaba de unos ayuda para la construcción de 1,800 casas en, bueno, otra vez 3 áreas sujeto a altas tasas de migración hacia los Estados Unidos, Quetzaltenango, Cobán y Farjanas. Y aparte de esto, también un préstamo para una expansión de un proyecto de agroatlántico, una plantación de banano, relativamente una cantidad pequeña, 6 millones. Y también un préstamo de microempresas a través del Banco Internacional de 15 millones de dólares, coordinado a través de Development Finance Corporation. Y voy a hacer mis comentarios sobre esto, pero solo quería poner, básicamente, estos son realmente esta parte grueso de lo que se acordó o se anunció. También en México, segunda escala, la reactivación de diálogo económico de alto nivel, lo que realmente era anunciado antes de la visita. También algo importante, este diálogo binacional de seguridad entre México y los Estados Unidos de nivel de gabinete. También un anuncio de ayuda desde los Estados Unidos a México para fomentar o ayudar en sus reformas laborales para cumplir con este USMCA por aproximadamente 130 millones de dólares. También una colaboración entre los Estados Unidos y México contra la pobreza. Interesantemente, no en México, sino en América Central, los Estados Unidos y México colaborando en este aspecto. Iniciativa contra el tráfico humano, también un proyecto con México para fomentar inversión en el sur de México, un área de mucho interés para AMLO desde el comienzo de su presidencia, con esto enfocando en específicamente buscar fortalecer cadenas de valor en productos agrícolas como cacao, café y posiblemente ecoturismo. Otro programa de USAID por 250 millones de dólares. Y
para terminar, también una colaboración y en investigación, ayudar a México a investigar lo que ha pasado con aproximadamente 82 miles de desaparecidos en este país. De nuevo, quiero mencionar esto antes de mis observaciones, porque realmente la sustancia de esto ha salido muy poco en la conversación en la prensa. Quizás también hay mucho enfoque en el tono, el estilo de las actividades por el vicepresidente. Y yo creo que en los Estados Unidos, una de las áreas que más atención recibió era estas palabras que pronunció, que desde Guatemala, que los inmigrantes no vengan. Pero también esta segunda parte, ayuda está en el camino. Yo creo que esto indica mucho como cierta cosa del estilo de vicepresidente Harris, o sea, ciertas actitudes en cuanto a la posición de los Estados Unidos hacia Guatemala. Y también reflexiona muchas presiones que siente esta presidencia en cuanto a inmigración con tantas personas llegando a la frontera. Pero también vicepresidente Harris en los Estados Unidos fue criticado de forma muy fuerte por su falta de visita a la frontera de los Estados Unidos antes de comenzar esta visita. Para mí, una cosa interesante era que quizás la primera cosa que cuando llegó a Guatemala, uno de los primeros mensajes desde Guatemala, hasta que yo entiendo, era no nada que ver con inmigración o cosas, sino necesitamos vacunas, necesitamos más vacunas. Y esto para mí es interesante que hay una diferencia en perspectiva entre lo que es la agenda en Washington versus lo que es la situación grave de la región. También cuando veo los programas ofrecidos a Guatemala, me impacta que tiene mucho que ver con las prioridades del vicepresidente y ciertos intereses dentro de la agenda más amplia de presidente Biden. O sea, especialmente la manera en que muchos de esos programas propuestos eran enfocados en los desafíos de mujeres y minoridades. Y bueno, también me impactó que mucho de la atención fue en estos temas de inmigración y corrupción. También en su visita a México, me impactó que para los dos actores, o sea, para vicepresidente Harris, tanto como AMLO, la elección de temas tenía mucho que ver con los políticos domésticos de sus propios países. Por ejemplo, desde el lado de los Estados Unidos, donde hay preocupación por el nivel hasta que México está cumpliendo con sus deberes en USMCA, críticas especialmente dentro de labor organizado en los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en México. Había esta oferta de ayudar a México, digamos, cumplir con temas laborales. También me llamó la atención este énfasis en establecer un comité de alto nivel en cuanto a temas de seguridad. México siempre ha exigido más respeto por los Estados Unidos y no solo ser tratado como un objeto de ayuda en términos de seguridad, sino coordinar tú y tú. Y yo creo que especialmente después de esta acción polémica en los Estados Unidos del nuevo ley de seguridad en México, fue interesante que ellos decidieron establecer este tipo de comisión, aunque no es cierto todavía qué tipo de resultados esto va a tener. Por el lado de AMLO, dado el énfasis que siempre él ha puesto en la falta de desarrollo en el sur de México, donde se ubica su Tren Maya y otros proyectos, me impactó, sí, por supuesto, que él había canalizado esta ayuda y colaboración por los Estados Unidos en proyectos principalmente en el sur de México. También me llamó la atención esta colaboración México, los Estados Unidos, hacia América Central. Esto para mí destacó este deseo de AMLO de
utilizar esta sociedad como los Estados Unidos de establecer una vez más el liderazgo regional de México en temas de América Central. Quizás una cosa que impactó a muchas personas fue el tono positivo en esta interacción entre vicepresidente Harris y AMLO. Bueno, el detalle que AMLO llamó a vicepresidente Harris, señora presidente, ya fue notado en los Estados Unidos, especialmente para quien todavía no estamos en este punto. En cuanto a, también se impacta las diferentes diferencias en la cantidad y tipo de ayuda entre lo ofrecido a México a lo de Guatemala. Y en el fin, realmente, en los dos casos, la cantidad ofrecida acá es algo muy simbólico. O sea, es algo y, por supuesto, ayuda, pero la cuestión más grande es estos 4,000 millones de dólares prometido por el presidente, en aquel entonces, candidato Biden. Si esto va a venir o no va a venir con todas las otras presiones en los Estados Unidos de presupuesto en este momento. También la cuestión grande es realmente el efecto de esta ayuda en el contexto de todos los contrapresiones realizados en la región por COVID-19. Y quizás asociado con esto es el presidente Biden ha prometido más vacunas a América Latina, a América Central, al Caribe, etc. Recientemente habló no de 11 millones de vacunas, sino mundialmente 500 millones de vacunas. Lo que no es cierto todavía es la priorización que va a recibir países como Guatemala o América Central. Entendemos que ha prometido, por un lado, 6 millones a América Latina y el Caribe, incluso 1 millón de vacuna Johnson & Johnson a México y también algunos de Haiti, pero la priorización yo creo que es una pregunta muy importante y esta priorización podría tener por largo plazo un impacto mucho más grande que los pequeños programas anunciados por el presidente Harris, en mi opinión. Y para terminar, quiero mencionar lo que yo veo que en el contexto de esta ayuda simbólica, cuáles realmente son algunas cosas determinantes en la región. Y yo veo que mucho tiene que ver con el impacto de COVID y en la estabilidad socioeconómico y en el panorama criminalístico. Obviamente todavía hay mucha dificultad, aunque México ha hecho algo de progreso con 25% de la población más o menos con por lo menos su primera vacuna, pero México ha sufrido bastante, 2.4 millones de casos, 229 mil muertos. Guatemala y Honduras y también con muchos casos relativos a sus poblaciones y quizás más llamativo que en Guatemala y Honduras especialmente y igual como otros países de América Central, una cantidad muy limitada de su población vacunada. También la cuestión de, por largo plazo, el daño estructural, la cantidad de personas, especialmente en pequeños y medianos empresas, ya destruido por esto y entonces el impacto en esta estructura de las economías de la región por largo plazo y si realmente el PIB de los países van a recuperar este año. También algo muy importante es la manera en que el crisis fiscal, durante esto, los países de toda América Latina, especialmente México y América Central, han gastado bastante con una baja también fuerte de ingresos. Como resultado, esta Comisión Económica de América Latina y el Caribe da cuenta que cada estado básicamente ha subido más o menos 10 puntos porcentuales en la cantidad de deuda como porcentaje del PIB. O sea que en México, antes de la crisis, en diciembre de 2019, era con deuda de 36% del PIB. Ahora tiene casi 42%. Guatemala antes tenía 26.6% del PIB como deuda nacional. Ahora ha subido a casi 33%. Honduras, peor, 48% hasta casi 60%. El Salvador, 50 hasta casi 60 de nuevo. Obviamente, este panorama
por COVID-19, también está impactado por otras complicaciones que siempre ha resultado la región. O sea, recordamos esta estación récord de huracanes el año pasado con ETA y EUTA, y no podemos olvidar que estamos entrando otra vez más esta estación de huracanes. Más otros problemas, como hemos visto, con estas dificultades con la cosecha de café en ciertas partes de la región, siempre otros desafíos de clima como sequías, etc. Y bueno, la cuestión de no solo dificultad de económicos, sino también cómo ha cambiado y cómo va a seguir cambiando los patrones de crimen organizado, o sea, basado en parte de la necesidad de las personas y también los cambios en los patrones de grupos narcotraficantes, transportistas, etc. Guatemala y El Salvador han bajado relativamente bien sus homicidios, aunque Honduras es relativamente alto, pero vamos a ver cuando el distanciamiento social ya se baja, ¿qué pasa con los dinámicos de crimen? Y en este contexto, la cuestión es las Fuerzas Armadas y policías que han tenido que gastar mucho en sus presupuestos operacionales para hacer cosas de pandemia, y en toques de queda y cerrar fronteras, etcétera, y no completamente recompensado. Tenemos que ver si las Fuerzas Armadas y Policía, que han tenido que postergar ciertas compras y autorizaciones, van a tener los recursos adecuados para enfrentar este nuevo ola de crimen. Y también hemos dado cuenta que este gobierno de los Estados Unidos enfoque mucho en los causas socioeconómicos de la inmigración, pero tenemos que ver, igual como Carsey en el gobierno anterior, si vamos a tener tanto un enfoque en la ayuda de los Estados Unidos en esta otra parte importante, lo que es dar seguridad a las personas en los países de la región, porque México y América Central, las tasas de violencia están subiendo. Y por fin, la cuestión quizás es aún más profundo, es el nivel de cooperación por largo plazo entre los Estados Unidos y esos países, dado a lo que podría pasar políticamente. O sea, entendemos que ahora se han mencionado en Honduras que Juan Orlando Hernández quizás está siendo investigado por el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. También tenemos una elección en que cada candidato podría, si llega presidente, tener ciertos problemas y dificultades con los Estados Unidos. Obviamente hay que ver qué pasa en México después de esas elecciones con el Partido Moreno y el cambio de posición allá. Tenemos que ver qué es el presupuesto de los Estados Unidos. Y bueno, en casi todos los países, o sea, hemos visto con presidente Bukele en El Salvador, tenemos que ver, y obviamente con lo de México, con asuntos laborales, si las diferencias entre los Estados Unidos y estos países en temas de derechos humanos y labor y corrupción y el uso de las Fuerzas Armadas, etcétera. Si esto va a impactar de forma severa la posibilidad de soltar la ayuda que tanto la región necesita para su desarrollo, especialmente en el contexto, y si no llega esta ayuda de los Estados Unidos, también siempre hay República Popular de China, que espera también en las alas. O sea, yo veo que los desafíos de esta región con este gobierno de Biden, en mi opinión personal, son diferentes que lo con el presidente Trump, aunque quizás igualmente o en cierta forma hasta más complicado. Entonces, muchas gracias por su tiempo y bueno, también espero seguir la conversación con todos ustedes. Excelente, muchas gracias, profesor. Seguimos con la exposición del distinguido Luis Fernando Andrade. Muchas gracias, un saludo a todos, agradezco la invitación y de compartir también con distinguidos panelistas. Yo me voy a referir más allá de los desafíos con Guatemala y Centroamérica o Mesoamérica, los desafíos que tiene la administración Biden hacia la región. Este es un tema recurrente. Es decir, hizo crisis en la administración Obama,
fue un motivo de campaña política. El gobierno de Trump, o Trump en campaña política, tomó el tema migratorio como una bandera. Ejerciendo el poder, definió la construcción de un muro o la extensión del muro, y al final de su mandato, su último acto público fue precisamente en el muro, previendo que la administración Biden iba a revertir toda su política migratoria. Y luego viene esta nueva ola de migrantes, percibiendo la apertura de la administración Biden. Y se genera una expectativa, y vuelve a suceder lo de la crisis del 2014. Y pareciera ser que esto al ser recurrente en la frontera, tiene un componente político, electoral, partidista, de confrontación política, muy profunda. Por un lado, tiene un reto humanitario, es decir, los niños, las familias, la separación de familias, las tragedias, la violencia. Los medios de comunicación, siguiendo de cerca, ponen el tema como una prioridad mediática. Luego está el tema de la seguridad nacional. Se vuelve, de acuerdo a la Casa Blanca de hoy, un tema que tiene otra prioridad, otra categorización. Es decir, es un tema de seguridad nacional, y luego viene el tema geopolítico. La geopolítica a nivel extrarregional, y ahí entra el tema de China, su presencia en El Salvador, y está la parte de Mesoamérica, que es el motivo de esta conversación. La llegada de estos migrantes en los últimos 3 meses, 4 meses, tomando posesión Biden, sorprendió a la misma administración Biden, de haber encabezado, abanderado un proceso más humanitario, es decir, contrastando con la administración Trump, se encuentra con esta crisis, que en los primeros meses no querían reconocer que era una crisis humanitaria, y han ido poco a poco teniendo lo que hacer, y han ido revirtiendo un poco los ofrecimientos hacia lo que era la política de Trump. Pero en toda esta crisis de manejo, de situación, nombran a la vicepresidenta Kamala Harris, que no tenía experiencia internacional, es responsable de esta situación en la parte geopolítica. Y aquí es donde surge que en la dinámica de toma de decisiones había que abordar la crisis inmediata, había que abordar las causas que originan la crisis migratoria, y hay una decisión que pareciera ir en la coyuntura y otra en el largo plazo. Y ponen a la vicepresidenta Harris de la noche a la mañana responsable de esta agenda. Lo interesante de lo que hemos observado en los últimos tres meses, porque acuérdense que se nombró en marzo, estamos hablando de 3 meses, es decir, integra un equipo de la Casa Blanca, apoyada por la Casa Blanca. El secretario de Estado ha apoyado las gestiones de la vicepresidenta. En el caso de Guatemala ha habido una comunicación de muy alto nivel, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. Las conversaciones con el canciller, las llamadas telefónicas de la vicepresidenta con el presidente de Guatemala, el Zoom, luego del Zoom, y luego advirtiendo que iba a llegar en junio. Es decir, hay un factor de una dinámica de trabajo donde viene exigiéndole en el caso de Guatemala y de México, una respuesta a esta preocupación. Claro, nos sorprende a todos que el caso de Honduras se quedó afuera. Por obvias razones uno va entendiendo que los señalamientos al hermano, o la condena al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando, y luego el fenómeno en El Salvador. Nadie, hay cosas que no se pueden prever. La actitud del presidente de Nayib Bukele de desafiar abiertamente a los Estados Unidos en una coyuntura de crisis migratoria, ¿no? Se vuelve un wild card que complica las cosas e inhibe la visita
de la vicepresidenta porque hubo una avanzada. Es decir, hay un enviado especial. Los enviados especiales no se veían desde la crisis de los 80, cuando estaba el embajador Schlaudemann, y en la crisis de Centroamérica y de Nicaragua. Philip Habib era otro, grandes, digamos, expertos y seniors, embajadores. Hoy son quizá un poco más jóvenes, el enviado especial, pero que tienen experiencia. Pero designan a un enviado para allanar el camino y darle prioridad a la agenda. Entonces, hay comunicación telefónica con Guatemala, hay una Zoom, hay una visita y hay enviados especiales y hay todo un trabajo coordinado con la Casa Blanca y con el Departamento de Estado. El secretario Blinken participa en el SICA hace unos días, antes de la visita de Kamala Harris, y se reúnen en secreto, en privado, con el ministro de Relaciones de Guatemala. Hay una diplomacia abierta y hay una diplomacia privada a la que nosotros no tenemos acceso. Pero ha habido una serie de declaraciones públicas previa a la visita donde se ha expresado en el caso particular de Guatemala preocupaciones sobre el tema de la corrupción, sobre la independencia del sector justicia. Y el presidente Yamatei ya no es un gobierno nuevo, es un gobierno que ya está bastante evaluado, 1 año y medio después de haber tomado posesión. Se ha observado cómo ha manejado la pandemia, que es uno de los temas que han puesto en evidencia la debilidad institucional del Estado en una forma trágica, y donde la población está directamente vinculada con las decisiones o con la atención del Estado. Solo el día de hoy que estamos hablando, ya no hay vacunas prácticamente, y la gente se ha ido en grandes filas y con una expectativa de vacunarse en una segunda vacuna. No hay vacunas. Es una tragedia institucional en el tema de salud pública. Pero también está el tema de la corrupción. Se ha venido advirtiendo de que el gobierno tiene que tomar medidas y el gobierno se defiende. Dice, nosotros tenemos una comisión contra la corrupción, tenemos voluntad para combatirla, pero pareciera que previa a la visita no había una sintonía, una agenda de trabajo previamente establecida. El presidente reconocía en entrevistas anteriores a la visita que no habían acuerdos que tengan en discusión. Entonces, el marco de la visita de la vicepresidenta sí fue manejado de una forma, en el caso de Guatemala, bien planificada a mi criterio, con una serie de advertencias y de preocupaciones. Yo he calificado a Guatemala desde la perspectiva de Estados Unidos, puedo equivocarme, como un país bisagra. Es decir, es un embudo en que, dada la situación con El Salvador y Honduras, le están dando una oportunidad a Guatemala de compatibilizar agendas, de hacer causa común y de entrarle a las causas o a las raíces de los problemas del tema migratorio. La impresión que yo tengo, por lo que ya es propiamente la visita y lo que usted, doctor Evan, señaló, hay cosas que no se hacen públicas. Por ejemplo, la preocupación sobre la ley de ONGs. Es decir, la institucionalidad débil que tiene el Estado de Guatemala, paradójicamente, el sistema se ha fortalecido, visto por Estados Unidos, se ha fortalecido la capacidad de la impunidad. El control del régimen, visto por Estados Unidos con preocupación de que no hay independencia judicial, que hay un retroceso en el tiempo, en un régimen impositivo. Y ejemplos, la elección de la Corte de Constitucionalidad, la forma como se hizo, pese a las advertencias de los Estados Unidos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ahí están, después de casi 1 año de que ya deberían de haber sido cambiados, que han protegido a los señalados por Estados Unidos, su familia Alejos, Gustavo Alejos y el otro muchacho Felipe Alejos. Es decir, ha habido en contra de las preocupaciones de Estados Unidos en materia de lucha contra la corrupción. Entonces viene la visita y lo que uno no tiene acceso, pero se percibe en el ambiente, fuera de los planteamientos de cooperación que se manifestaron, es en el caso de la conferencia de prensa.
periodistas americanos, y usted sabe, doctor Evan, que todo eso es, le decimos nosotros, compadre hablado. O sea, ahí no hay sorpresas. Las preguntas al presidente de Guatemala, ¿usted es corrupto o su gobierno es corrupto? Y dos periodistas le reiteraron el tema y él tiene que reaccionar frente a Kamala Harris. Y luego la preocupación, como decía, de la ley de ONGs, que de alguna forma limita, desde la perspectiva de Estados Unidos, limita o restringe la posibilidad de libertad y que no sean amenazados o sancionados por criterio político, pensando en que los recursos se van a trasladar a ONGs y no al gobierno o al Estado, que así lo han manifestado, una muestra de desconfianza al gobierno. Entonces, por un lado hablan con el gobierno, pero por otro lado les dicen, miren, no confiamos en ustedes, queremos irnos con las ONGs. Luego está esta fuerza de tarea muy focalizada en los temas de lucha contra la corrupción. Entonces hay una narrativa en Guatemala de que esto es una CICIG o que podría ser un regreso a una intervención, cosa que ya se habían sacado en la CICIG, y hay muchas dudas porque la comunicación no ha sido, como usted bien dijo, doctor Evan, tanto allá en Estados Unidos como acá, se fijan en los tonos, en los estilos, y no en la sustancia ni en las propuestas. Esta fuerza de tarea anticorrupción tiene un gran significado estratégico. Es decir, con Guatemala vamos a trabajar a largo plazo si cambian el sistema corrupto, si cambian, si hay libertad, si hay independencia de las cortes, la justicia. Entonces, es una cosa paradójica. Por un lado, hablan con Guatemala y privilegian las relaciones con Guatemala. Y por otro lado, le hacen ver, miren, ustedes no son confiables. Pero pareciera que le están dando el beneficio de la duda a Guatemala. Quizá reaccionan o se alinean. Y para eso las propuestas, en este caso de las fuerzas de tarea. El presidente de Guatemala, ya posteriormente a la visita, da una entrevista a Fox News. Y sabemos la posición política de Fox News y dice, mire, es que Biden es el responsable de la crisis migratoria porque el discurso que dieron. Entonces, hay mensajes contradictorios, provocadores o no calculados en su manejo. Pareciera que no hablan el mismo idioma a veces. Y en el tema de la fiscal, por ejemplo. La fiscal se vuelve el único, ahí voy a poner un interrogante, la fiscal general. Pero el gobierno tiene el control del Congreso, tiene el control de la Corte de Constitucionalidad, tiene el control de la Corte Suprema de Justicia y tiene el control del Tribunal Supremo Electoral. Pero yo pongo una interrogante en la fiscal general. Se le ha señalado como una persona que navega dentro de las amenazas y las situaciones que se dan internamente y la relación con Washington. Es un ejemplo de una especie de malabarista, de malabarismo con Washington, pero pareciera ser, y eso es un interrogante y voy a provocar como una discusión, de que luego de la visita se autoriza levantar el antejuicio a 10 magistrados, es decir, inmediatamente después de la visita. Entiendo que una conversación, no con la vicepresidenta Harris, pero sí con el equipo de alto nivel que la acompañaba con la fiscal. ¿Qué quiere decir todo esto? Y esa es una interpretación desde afuera. Es decir, Estados Unidos viene con todo el propósito, aun cuando la vicepresidenta sea nueva en el tema internacional, vienen con un objetivo decidido de imponer una agenda en la lucha contra la corrupción, de hacer público a través de la lista Engel las personalidades que consideren apropiados en función de la estrategia. No están improvisando, esa es mi apreciación. Pareciera que sí, por los discursos o por el tono que los medios de comunicación distorsionan por las diferencias ideológicas, porque entran en juego, tanto aquí como allá, el tema ideológico y confunden a la gente. Entonces, yo trato de abstraerme y analizar en la objetividad que es posible, en que el gobierno de Estados Unidos sí le quiere entrar a las causas profundas empezando por la corrupción, no importa dónde se encuentre la corrupción.
Y ahí es donde el presidente Yamatei ha de estar en un dilema, un poco como Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina aceptó la prórroga de la CICIG y fue víctima de la CICIG. Y ahora al presidente Yamatei se le señala en términos generales que su gobierno es corrupto. Hay un task force ya a la disposición con la fiscal general. La fiscal general empieza a actuar y, como dijo el presidente Yamatei, yo no me meto con la fiscal general. Yo no me meto a quitar o poner fiscales, porque hubo una lucha por mantener a la FESI, al fiscal de la especial contra la impunidad, y todavía está en proceso un recurso de inconstitucionalidad. Entonces hay dos, digamos, posiciones encontradas entre el gobierno de Estados Unidos y sectores nacionales internos, y hay una incógnita. Y un poco pensando a largo plazo, que era lo que Carlos nos había motivado un poco a ver hacia el futuro, en el caso de Guatemala, que es donde están concentrados, es decir, no es El Salvador, no es Honduras. Yo con México veo que AMLO es un gran negociador, sabe medir sus fuerzas y se va a entender con Estados Unidos, como lo hizo con Trump, y Trump lo elogió, y van a elogiar a AMLO por su relación con Biden, porque así va a ser, va a cumplir con lo que se acuerdan y de acuerdo a sus condiciones también. El caso de Guatemala se vuelve el caso emblemático. Tienen que tener éxito en Guatemala y tienen que ser muy cuidadosos, porque un extremo puede llegar a otra reacción extrema. Y ahí yo dejo las interrogantes, es motivo de discusión, y con eso termino mi presentación. Ronald. Excelente, Luis Fernando. Realmente muchos temas sobre los cuales indagar. Me gustaría empezar haciendo algo poco tradicional, que es abriendo completamente a preguntas, ya que hubo tantos temas que me imagino que muchos están motivados a hacer una pregunta en ese sentido. Mientras se anima el primero, me gustaría preguntarte a ti, Luis Fernando, o a usted, profesor, ¿qué rol está jugando ahora el Departamento de Estado, que parece ser completamente relegado por la Casa Blanca? Casi hasta el punto de invisibilizar al embajador. Pero tomemos alguna pregunta. Creo que don Carmelo quiere participar. Don Carmelo. Yo preferiría que respondan la pregunta que tú acabas de hacer y luego hablo. Tal vez demasiado prematuramente, pero al fin y al cabo la adrenalina lo hace a uno moverse o responder. Pero preferiría que respondan la pregunta que tú haces primero. Excelente, procedamos quien quiera. ¿Sus micrófonos? Quizás empiezo yo, aunque obviamente por su experiencia, yo sé que Luis Fernando también tiene mucha experiencia con nuestros diplomáticos, tanto como su propia experiencia como diplomático. Pero lo que yo veo es esto tiene mucho que ver con la política interna de los Estados Unidos y quizás la manera diferencial que ya se portan los Estados Unidos al respecto. O sea que hay un entendimiento que el vicepresidente Harris ha sido nombrado a esta misión especial, igual como vicepresidente, cuando vicepresidente Biden lo tenía esa de América Central. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente había una coordinación entre, o sea, el nivel de embajada, o sea, vicepresidente Harris con nuestro embajador hacia Guatemala. Sin embargo, yo creo que había un deseo de no poner en las sombras o hacer una contradicción entre el mensaje del vicepresidente Harris y cualquier cosa que hubiera dicho un miembro del equipo diplomático nuestro, con talking points diferentes, etc. Entonces, yo creo que había una decisión de, bueno, eso es el liderazgo del vicepresidente Harris, así. Y también, como bien dice Luis Fernando, fue muy interesante que
esta visita de secretario Blinken al SICA y cualquier interacción que tenía era tratado de forma completamente separado de lo de visita de presidente Harris. Y también quiero mencionar, me llama mucho la atención y yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con muchas de las observaciones de Luis Fernando, pero yo creo que yo entiendo esta visita de vicepresidente Harris tenía mucho que ver con la política interna nuestra, ¿sí? La agenda en cuanto a minoridades y mujeres, la agenda en cuanto a migración, la agenda, hasta la agenda cuanto a corrupción, o sea, se entiende mucho, o sea, ideas que se forman dentro del Partido Democrático en cuanto a la causa de inmigración, lo que también tiene mucho que ver con el rol de los inmigrantes hispanos dentro de los Estados Unidos y la relación entre el Partido Democrático hacia esos inmigrantes. Entonces, quizás yo entendí esto como, en cierta forma, una visita que tiene mucho que ver con la política interna y la política de esta administración interna, más que un visito estado a estado, irónicamente. Yo creo un poco el énfasis de la visita a Guatemala es porque la Casa Blanca está involucrada de lleno. Solo durante la permanencia de la vicepresidenta Harris, el mismo día, la Casa Blanca publica un apoyo a los task force y define como un tema de seguridad nacional, un respaldo inmediato a lo que estaba diciendo la vicepresidenta Harris. Hay una coordinación impresionante, pocas veces la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y no dejan duda de que esto está coordinado y que no se da lo que en otras ocasiones, que el Departamento de Estado es el responsable y dirige la política exterior. Aquí es la Casa Blanca respaldando a la vicepresidenta Harris, y eso tiene otro nivel. Los mensajes son distintos, son de otra categoría y tienen que estar entendidos. La propia vicepresidenta sí lo dijo. Lo que pasa es que su estilo no es tan contundente a la hora de hablar, pero como ella dijo, mi primer viaje es a Guatemala por razones de importancia estratégica y de relaciones internacionales. No he ido a Europa, pero ella no traslada apropiadamente el sentido de la dimensión y el alcance de lo que está haciendo. Una política con respaldo incondicional del Departamento de Estado, del Secretario de Estado, de todo lo que implica el Task Force, inclusive más allá, incluye al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado. Entonces, es varias agencias, varias secretarías, y esto no es una prueba de error. Vienen decididos a transformar o cambiar un poco la línea de forma inmediata, como lo he dicho, en la lucha contra la corrupción. Creo que perdimos a Luis Fernando en un momento clave. No sé si fue una intervención de fuerzas externas. Ya estoy de regreso. Aquí está de regreso. Maco Sosa tiene una pregunta, así que adelante, por favor, Maco. Qué gusto saludarte. Pero yo creo, Ronald, muchas gracias. Gusto saludarte, pero creo que Carmelo iba primero. Ah, perfecto. Don Carmelo, con mucho gusto. Por favor, proceda. Ahorita voy a abrir la cámara también. Muy bien. Luis Fernando, qué gusto oírte. Igualmente, Carmelo. Y doctor Ellis, de nuevo, aprendo escuchando y oyendo las perspectivas. Yo me voy a expresar desde una opinión del hombre de a pie, del que se entera de lo que lee en la prensa o de lo que logra ver según las señales que ve. Yo podría decirte, y que me corrijan, no soy dueño de ninguna verdad,
que me corrijan, pero para mí esta fue una visita casi ártica, helada. Creo yo que el presidente debería recibir a la señora, no sé de los protocolos, pero creo que da la importancia que tenía de haber ido. Se reunieron a trabajar. No hubo una manera de lograr alguna o se buscó de esa forma de parte del gobierno norteamericano, me imagino, por las razones que aquí tanto han expuesto, de no tener cómo establecer empatía. Simplemente a todo eso que Fernando y el doctor han señalado, en el sentido de que venían al mandado. Creo que que la señora Harris fuera a almorzar al mercado fue un gesto, yo no sé cómo interpretarlo, sí, de solidaridad con la gente o una bofetada al gobierno que no le puede ofrecer, un buen almuerzo. No lo sé. Por un lado. Por otro lado, eso del lado de acá, como lo vi y lo presentí. Creo que para Guatemala fue decir, muy duro y va a ser más duro en el futuro. Pero hay algo que yo quiero hablar de todo este tema de corrupción. Primero que nada, aquí nosotros nos fustigamos a nosotros y nos damos de látigos y nos castigamos por ello y nos sentimos miserables por ello. Pero en Estados Unidos se reparten, hacía 5 años o 7 o 10 años, 600 toneladas de cocaína que se venden en la calle, que en la frontera con México valían $30,000 y en Chicago 150. Que ese dinero, ¿dónde está? ¿A dónde va? Que ese dinero se usa en Estados Unidos, se invierte en Estados Unidos, se lava en Estados Unidos. Y si calculo que 1 gramo representa una dosis, 600 toneladas son 600 millones de dosis, o de colmillos, por decir un caso. ¿Cómo se reparten? Sin la complicidad de las autoridades norteamericanas. Creo yo que aquí hay un tema que hay que reconocerlo y hablarlo. Porque si las autoridades norteamericanas no resuelven el problema del consumo, no importa cuánto gasten aquí, qué inversión hagan acá, a quién castiguen, a quién no lo dejen ir a ver a Mickey, va a haber siempre alguien que la droga la va a pasar. Y ahora si vemos a 20 años atrás, la droga ha sido la que ha ido generando esa corrupción dentro de nuestro país. Obviamente hay de otra naturaleza, pero la droga significa, además del paso de la droga, significa el coyotaje, significa el contrabando, significa muchas formas de delincuencia, significa la compra y control de todo el tinglado político del interior de la República, alcaldes, jueces, etcétera, etcétera. Ahí empieza. Y obviamente en esos 20 años ha ido creciendo. Si los Estados Unidos no habla de su propio problema, de su solución de ese problema, cómo abordarlo, porque nosotros somos, la pena, pero sí, la corrupción, y son corruptos y debemos de combatirlo no por los norteamericanos, sino por nosotros mismos. Pero mientras eso no se corrija, aquí no va a pasar nada. Y eso me lleva a una conclusión muy triste. Señor Ellis, muy triste.
la visita de la señora Harris, el 60% era para consumo norteamericano, que el gobierno demócrata está haciendo algo para aliviar la crisis, etcétera, 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 y que no se puede hacer porque aquí todos somos unos corruptos. Y aquí quiero agregar un asunto más. La única élite empresarial del Triángulo Norte que no se ha comprometido con el narcotráfico es la de Guatemala. Hablo élite, élite, élite. Aquí podrán tener mucho dinero, mucha gente, mal habido, pero no está en las cámaras, no está en la dirección del sector privado empresarial organizado. Y fueron totalmente despreciados y ninguneados. Grave error. Si es un trabajo sincero por sacar adelante, todos debemos de ser parte de sacarlo adelante. Y esto es una buena información, señor Ellis. Verídica y concreta. La señora Rigoberta Menchú recibió 440 millones de la AID para fomentar el feminismo y esto, lo otro, etcétera, y lo está haciendo para fomentar políticamente y minar el país. Hace 2 semanas hubo una manifestación en Cobán en favor del señor Bernardo Caal, que tiene unos problemas con la ley. Quienes acompañaban a la manifestación que había ahí eran funcionarios o empleados, etcétera, de la Fundación Suiza Helvetias. Entonces, hablemos de ONGs, hablemos de que hagan lo que tienen que hacer, pero los Estados Unidos pueden cometer un gravísimo error fomentando otra cosa con una buena intención, con una muy buena intención, pero el resultado puede ser fatal. Ahí me quedo. Y hablo de un hombre de la calle. Muchas gracias por su elocuente participación, don Carmelo. Tal vez ahora sí, Maco, y después don Mauro. Gracias, Ronald. Permítame aplaudirle a Carmelo, por favor. Sí. Mira, por cierto, si compadre ha hablado más o menos en el mismo contexto que dijo Carmelo. Creo que nadie está en contra de una lucha frontal contra la corrupción. Eso es un propósito que deberá ser de todos los guatemaltecos sanos. Pero preocupa con el tema de las ONGs, cómo Estados Unidos quiere apoyarse en grupos ideológicos de izquierda, y eso es una realidad muy concreta. Que yo no sé si a Estados Unidos no le importa o es muy ingenuo, pero desde el final del conflicto armado, estos grupos guerrilleros tomaron la decisión y eso lo manifestaron. Eso no es algo que a mí se me ocurra, que iban a regresar su lucha bajo otros términos y están presentes. Y muchas de estas ONGs las representan ellos. Entonces, eso es preocupante porque Estados Unidos ha intervenido en Guatemala probablemente desde el siglo XIX, pero muy importante de lo que uno conoce desde el golpe de Estado que ellos promovieron contra don Carlos Herrera. Y después el apoyo a Estrada Cabrera, dictador, a Ubico, dictador, la intervención en el 54 en contra de Arbenz, y luego cómo nos sumergieron en el conflicto este-oeste bajo el contexto de la seguridad nacional de Estados Unidos. Con el caso grave de Guatemala, que a diferencia de El Salvador y Honduras, nos dejaron sin armas, luchando contra la guerrilla
apoyado ideológicamente por Cuba, por el financiamiento de las iglesias luteranas de Suecia, de Alemania, de toda la parte de Europa Central. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una nueva intervención de Estados Unidos va a ser buena para Guatemala? Cuando uno trabaja en el sector público y recibe ayuda de Estados Unidos, es impresionante cómo los recursos, en su mayoría, regresan a Estados Unidos y lo que queda en efectivo para hacer en Guatemala es muy poco. Claro que uno agradece cualquier ayuda que le den, pero es mejor tener ayuda del Japón, por ejemplo, que tener ayuda de Estados Unidos. En ese contexto, uno puede pensar que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Yo no dudo que sea importante, todo lo contrario, la lucha contra la corrupción, pero es la manera como Estados Unidos piensa que lo vamos a conseguir. Y ahora resulta que hasta un Bukele los manda a freír espárragos en sartén de pan. Un político dictadorzuelo que se atreve a hacer al Bitcoin moneda legal. No importa el Banco Central de El Salvador, una cosa inadmisible. Pero se atreve a mandarlos a freír espárragos a los gringos. Entonces, ¿de qué Estados Unidos estamos hablando? Del Estados Unidos de Abraham Lincoln, de George Washington, de John Kennedy, de Reagan. Este es otro Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo grande no por su gobierno, ni por Congreso, ni por su Senado. Sigue siendo grande por la multiplicidad de profesionales y empresarios que hacen que ese país sea grande. Cuando uno viaja al interior de Estados Unidos, es impresionante las cadenas industriales que uno ve al lado de las líneas férreas, si uno viaja en tren. Eso es lo que hace grande ese país, no su gobierno, menos su Congreso. Y si ellos son igual que nosotros, el Congreso de ellos es igual que el nuestro, solo que allá lo hacen en dólares. Y aquí cuando cobran mordidas dicen, ¿qué tal? Pues no nos hagamos locos. Todo el papel que hacen los senadores y los congresistas apoyados por las multinacionales. A mí me tocó vivirlo, luchando contra las multinacionales gringas por lo carísimo que son sus medicamentos, creando un esquema, tratando de limpiar un esquema de precios elevados que nuestra población no puede consumir. Y en esa lucha tuve que enfrentar al embajador de Estados Unidos, que parecía más un representante de las compañías multinacionales que un embajador. Afortunadamente, con el vicepresidente Stein y yo lo pusimos en su lugar, y eso da fe el presidente Berger. No era posible que él viniera a defender las multinacionales de medicamentos que no beneficiaban con sus precios al pueblo de Guatemala, que son las multinacionales que apoyan a los congresistas y a los senadores en Estados Unidos, como la Asociación del Rifle, como las de los agroquímicos, como las multinacionales del pollo. Y entonces, ¿por qué no vienen a nosotros a tratar de enseñar qué? ¿Qué ética, qué moral tienen para venirnos a decirnos qué hacer? Yo sí creo, como Carmelo, que el problema de luchar contra la corrupción es nuestro, principalmente nuestro, en lo que nosotros podemos hacer. Evidentemente, no podemos combatir el narcotráfico. No tenemos los recursos. Y como muy bien señala Carmelo, si los gringos y los europeos no dejan de consumir drogas, las drogas no se van a dejar de producir. Como se produce en Holanda, el famoso éxtasis, por ejemplo. Como se produce la coca en el Perú, en Colombia. Va a haber mercado. Si es la degeneración de sus sociedades la que permite eso, desgraciadamente.
y se puede legalizar la marihuana, pero ahí está el éxtasis. Es impresionante. Yo no creo que ellos no sepan, como muy bien lo señaló Moisés Naim. Si los narcotraficantes no tienen un banco que se llame Banco del Narcotráfico, Sociedad Anónima, tampoco tienen un aeropuerto que se llame Aeropuerto del Narcotráfico, Sociedad Anónima, ni unos puertos que se llamen Puertos del Narcotráfico. Usan los puertos, los aeropuertos y los bancos del mundo. Así es. Y no puede ser que el Fondo Monetario y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no lo sepan. Lo saben. ¿Y por qué no hacen nada? Y nosotros ponemos los muertos, como siempre lo hemos puesto. Y ponemos el pillaje, porque desgraciadamente el narcotráfico es como una corporación. Tiene su corporación de robo de vehículos, su corporación de secuestros, su corporación de maras, así es. Y nosotros otra vez, como durante el conflicto armado, estamos poniendo los muertos. Y yo no creo que ellos no se den cuenta. El único presidente mexicano que se atrevió a decir eso en la cara fue el presidente Calderón. Él sí se lo señaló. Y por supuesto les molestó, ¿verdad? En fin, como dice Carmelo, se me salió la adrenalina. Vos, Fernando. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Terminamos esta ronda de preguntas con Mauro y le damos oportunidad a que respondan algunas de estas inquietudes, motivaciones de los panelistas. Adelante, Mauro. Muchas gracias. Espero que no se me sale la adrenalina, como dicen los compañeros anteriormente. Pero quisiera comenzar diciendo que desde mi postura, mi pensamiento, la verdad es que no me importaría quién estuviera de presidente y quién hiciera gobierno, sino como que daría lo mejor de mí desde mi perspectiva, desde el punto en el que esté, para que haga un buen gobierno, porque eso nos conviene a todos. Nosotros somos gobernados y obviamente tiene que ser una perspectiva de apoyo al buen gobierno, pero también de denuncia, si vemos también desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia que no se esté haciendo un buen gobierno. Yo quiero comenzar diciéndoles que hemos hablado y casi el 99.99 han sido de diferentes temas, menos del tema de migración. Y aquí me pongo yo a pensar y hago la siguiente pregunta. ¿Hay crisis migratoria en Guatemala? Y dentro de lo poco que puedo percibir, es que tendríamos que definir qué es crisis. Pero yo diría que la crisis es cuando nos está desbordando las cosas. Hay al gobierno central de Guatemala se le está desbordando la crisis, el tema migratorio. Yo diría que no. Y una de las formas de verlo rapiditamente es los periódicos del día de hoy o de una semana y a ver qué hablan de migración y poder concluir si ahí hay una crisis o hay cosas, hay variables que se estén saliendo del control de las manos de los gobernantes y que nos vaya a dar resultados negativos en los que estamos. Pero yo veo que todo lo contrario. Ahí se anda diciendo que mes a mes se anda incrementando las remesas que están recibiendo Guatemala y de las cuales estoy completamente seguro que no todas las remesas que están entrando vienen por el camino correcto. Yo creo que hay situaciones en que están bien ligadas a los procesos de lavado de dinero y de otras cosas más, pagos de favores, pagos de corrupciones y pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hago el análisis y trato de responderme a esta pregunta, yo veo que Guatemala no tiene una crisis migratoria. Que de Guatemala salga gente que vaya a migración y que le vaya a hacer crisis a otros estados, a otros gobiernos, ese es otro tema. Entonces, para que nos situemos y que por lo menos se entienda qué es lo que estamos viendo de nosotros, los que estamos en el lado civil, en el lado
de nuestro diario acontecer sin tomar decisión. No somos los que tomamos decisiones, ni tampoco los que asesoramos para que tomen las decisiones. Otra pregunta que me hago es, ¿hasta dónde va a aguantar la democracia en Guatemala? Yo estoy pensando que la democracia en nuestro país tiene años, y eso es una de las cuestiones que hay que tomar más en cuenta, que llevamos años de estar estirando el hule que dice democracia, democracia y democracia, y como en tiempos pasados, ya lo mencionaron, se ha roto la democracia, o ha estado a punto de romperse, o hemos entrado en crisis, ahí sí en crisis, en donde hubo una guerra. Yo considero que fue una guerra por lo que yo viví, lo que a mí me tocó vivir. Yo considero que sí hubo una guerra interna en Guatemala. Yo considero también que de seguir concentrando el poder en Guatemala, la democracia se está estirando cada vez y muy rápidamente. Ya se mencionó anteriormente los temas de la concentración del poder, de dónde toman las decisiones o de dónde vienen los lineamientos para que el Congreso tome las decisiones, de dónde vienen las decisiones para que el Congreso no acepte que es inexplicable, no pueda nombrar los magistrados que por ley y obligación tenían que hacerlo, pero hay recovecos en la ley y todos se hacen los locos. Y también una sociedad que no es capaz de tener la suficiente fuerza de exigir que se haga lo que por años se ha estado viniendo a hacer y que la Constitución lo dejó muy claro. También el poder en el Ejecutivo, quién verdaderamente está tras el poder y quién toma las decisiones. No es el que sale a hablar necesariamente el que toma las decisiones, sino hay individuos, no lo sé, hay grupos, no lo sé, hay instituciones, no lo sé, pero obviamente es muy claro que en este país, en nuestro país, hay una concentración del poder. Y esto lleva a los autoritarismos y lleva a lo que ya dijeron en años pasados, a los dictadores y a la perpetuidad. Pero otra cosa que también le mete mucho estrés a nuestra democracia para el estiramiento del hule de la liga es lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Nicaragua. Le está metiendo un estrés. Pensar que Bukele quiere armar su partido, Nuevas Ideas Guatemala, Nuevas Ideas Honduras, Nuevas Ideas Costa Rica, eso es exportar un pensamiento y una forma de hacer las cosas y de concentrar poder también, ¿verdad? Porque tenemos ese ejemplo de la concentración de poder que es de libro, es como de referencia y de consulta universitaria, cómo concentrar el poder, y ahí tenemos a Bukele, ¿verdad? Y ojo, porque el 80 y pico % de aprobación de la población sobre esto, o sea, tiene un colchón de respaldo. ¿Cómo se llegó a esto? Esa es otra historia y serán los estudiosos los que nos tendrían que iluminar por qué se está llegando a eso. Yo pensaría también que los autoritarismos vienen de la concentración del poder y estamos viviéndolo en carne propia y el día a día. También quiero mencionar que los homicidios, si bien se mencionaba que Guatemala estaba en un buen repunte positivo y haber bajado sus homicidios por cada 100,000 habitantes, también entiendo yo que todo el homicidio y todos los crímenes que se venían dando por el narcotráfico están casi que disminuidos. El narcotráfico aparentara que este país no se mueve nada asociado o ligado al narcotráfico, pero yo sinceramente creo que es una realidad, que es una cortina de humo y que está muy bien analizado y muy bien ejecutado y que le da facilidades
y un respiro a la seguridad guatemalteca y que salgan con sus cheques y sus palomitas, dirían los mexicanos, para, ¿cómo se llama?, de aprobación y que están haciendo bien las cosas. Pero yo sinceramente no creo que es así, sino son acuerdos tácitos que se están llevando a cabo a la perfección, en donde se da la apariencia de que la seguridad está mejorando en este país, pero por debajo está pasando un gran flujo de cosas. Habló en nuestro foro más sobre la migración, porque obviamente hay temas como la impunidad, la corrupción, la falta de justicia, la falta de la independencia que no tenemos en este país. Como que son los puntos en los que nos deberíamos de enfocar y los puntos necesarios para tratar cuáles son nuestros problemas dentro de la sociedad. El tema de las ONGs, aquí se menciona que es por no darle dinero al país, pero a mí me consta que cuando se presentó la iniciativa de ley en contra de las ONGs, no era más que sacarlas del ring, ¿verdad? Sacar a las ONGs del ring, y esto es perverso y también le va a meter tensión a nuestra democracia, porque es un contrapeso. Y las sociedades democráticas, entre comillas, deben forzosamente tener pesos y contrapesos. En las definiciones múltiples sobre democracia, la que yo más recuerdo y más aprecio es la que mi padre me dio. Él fue constituyente por el departamento de Huehuetenango y me decía, en aquel tiempo, decía que él no podía explicarme qué era democracia, pero lo que sí sabía era que la democracia es aquello que se cree que ya va a caer, que va a caer la democracia, va a caer, el gobierno va a caer, pero no cae. Eso es democracia, me decía. Y eso es debido a las piedritas en el zapato que nos recuerden que tenemos pies y que son importantes. Para mí es fundamental que haya cierto grado de libertad e independencia para poder actuar y pensar, primero pensar y después actuar según nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros principios. Sobre el tema de la fiscal, es interesante. Esas son de las sillas calientes de este país y de todos los estados, me imagino. Y eso es un tema que ojalá que las decisiones que se tomen como ciudadanos, y todos lo deberíamos de aprobar, sean las más correctas para el estado de Guatemala, sin ver de dónde viene aquel, de dónde viene. La justicia es ciega y se debe efectuar y debe de caer. Quien la hizo, la tiene que pagar. Creo que eso sí fortalecería a nuestra democracia. Eso sí, en lugar de meterle tensión, le disminuiría la tensión. Entonces es necesario. Ella tendrá que ser responsable y responder sobre sus hechos. Y ojalá que sean los más correctos. Y obviamente es una figura que son de las sillas calientes, ¿verdad? En todos los tiempos ha sido y debe de ser así. Yo creo que el narcotráfico, el Estado de Guatemala está preparado para defenderse del narcotráfico. La batería de leyes legislativas que se promulgaron está bien avanzadas. Creo que fuimos de los primeros estados en años, de unos 10, 12 años, en promover leyes muy avanzadas contra la corrupción también. Pero no ha sido suficiente. Yo no creo porque he escuchado, leído, que dice que no se puede combatir el narcotráfico con las avionetas porque no tenemos naves aéreas, ¿verdad? Yo no lo creo así. Yo no entiendo por qué el que tuvo una pista aérea y que estaba metido pues en una comunidad puede estar en una asentamiento muy pequeño, pero también ha habido pistas aéreas en Cañales, pues,
y nadie se dio cuenta que había 3, 4 kilómetros de pista perfectamente trabajados y que hicieron 2 o 3 viajes y después desapareció y ya no hubo más viajes, pero nadie fue responsable de esta pista aérea. Yo creo que los dueños, disculpen que se los diga, pero creo que los dueños deberían de ser solidariamente responsables de las actividades y de los sucesos que pasen dentro de sus propiedades. Y si una pista aérea que provocó tantos aterrizajes, el dueño debe de ser responsable de esa situación. Y esto como prevención para que sea más responsable y de cuidar su propio territorio y de denunciar si están haciendo algo. Porque una pista aérea se hace con tractores, se hace con bulldozers, se hace con maquinaria pesada, pues eso se va a notar que alguien está metiendo esa maquinaria, pero espero que sean ideas como para resuelvan, no para que meta más fuego a la leña, ¿verdad? En conclusión, yo pensaría que los personajes que vinieron de Estados Unidos no son ningunos improvisados. Yo no creo que, porque una vicepresidenta nunca haya estado al frente de un tema migratorio, no tenga la experiencia. Aquí yo le puedo decir, por mi experiencia, es que nadie va a ser experto en los temas que se están tratando en este país. Nadie. Aquí debe de ser el grupo de asesores y de las personas, como cada uno de nosotros, que tiene una experiencia de vida dentro del donde está el epicentro de donde se están llevando las acciones, las que debemos de contribuir. No es una persona o dos, sino somos el grupo, pues, las iniciativas, las ideas que podamos otorgarle a estos personajes que al final van a tomar su decisión. Pero también no esperemos que vaya a venir alguien iluminado y que con unas 2, 3 palabras, unas 2 a 3 acciones y se vaya a arreglar nuestros problemas que tenemos de cientos de años, ¿verdad? Aquí hay diferencias en que todavía veo yo que se habla de izquierda y derecha y que verdaderamente ya son temas muy atrasados, pues aquí lo que tenemos es narcotráfico, una impunidad increíble, una descarada corrupción que está haciendo millonarios de un día para otro, y todo esto y las obras en los pueblos allá en el Guatemala profundo donde se necesitan las cosas no está llegando, no está llegando. El único que llega, ojo con esto, es el narcotráfico. Por eso es que las comunidades están aceptando hacer pistas aéreas, porque ellos sí llegan y les dan y les ayudan a sus necesidades. Pero el Estado no está llegando, ojo, no está llegando al Estado. El Estado llegó en aquellos tiempos cuando el ejército llegaba. Dejó de ir el ejército, no llega al Estado. Y ahí eso está provocando el divorcio y está marcando a la Guatemala en 2, 3 tipos de Guatemala. Los problemas que se dan en la ciudad no son los mismos en los departamentos y en las aldeas, mucho menos los problemas en lo más profundo de las comunidades. Y muchas gracias. Creo que, como dijo Ronald, esto ha servido de motivación a que nos pongamos a pensar. Muchas gracias. Excelente, don Mauro. Y con eso, tal vez algunos comentarios, conclusiones de nuestros distinguidos panelistas acerca de esto que hemos tratado y algún cierre para que nos quede claro qué nos dejó la visita de Kamala y cuáles son los desafíos en el corto plazo. Muchas gracias. Bueno, entonces empiezo yo. Primero que nada, quiero que todos saben que yo estoy escuchando con mucho interés, tanto como estoy acá para pronunciar. Yo creo que los comentarios más productivos que yo puedo hacer se tratan de mi propio país y mi propio sistema. Y realmente quiero solo empezar con algunas observaciones. Uno, sobre la relación entre presidente Biden y vicepresidente Harris. Y solo es para los dinámicos, que cuando Biden fue vicepresidente bajo el presidente Obama, él fue asignado esto como
cuando uno está vicepresidente no tiene tanto que hacer a veces. Pero en este caso, o sea, cuando el presidente te asigna un proyecto, esto es como su cosa, es como cuando su jefe es su oportunidad, hay que aprender esto, hay que... Y entonces, el, digamos, Triángulo Norte, aunque no es un buen término, fue el proyecto asignado a Joe Biden por Barack Obama. Y entonces, por lo menos, quiero observar que cuando Joe Biden asignó la vicepresidente Kamala Harris esta tarea, era como con una comprensión de todo políticamente y también materialmente se trata. Entonces, yo no puedo entrar en su mente para decir los cálculos, pero yo entiendo que presidente Biden entiende bien los desafíos de esta región porque fue su proyecto hace pocos años y entiendo bien la dificultad y entiendo muy bien toda la dinámica política que está haciendo cuando asignan Kamala Harris. Por bien o mal, observo que se entiende porque él estaba así. Número 2, sí, nuestra burocracia, por el bien o mal, sí hay dinámicos humanos, burocráticos. Por ejemplo, se nota que obviamente esto fue el show de vicepresidente Harris, pero también hay que destacar que mientras tanto hay otras personas en el contexto, o sea, en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, quien entienda muy bien Guatemala, porque yo entiendo que él pasó mucho tiempo acá, allá. O, por ejemplo, pues, todavía no tenemos un secretario adjunto de Hemisferio Occidental. Se espera Brian Nichols, pero todavía no ha sido nombrado. Yo sé de experiencia que Julie Chung, él actuando, conoce súper bien América Central porque yo estuve con ella cuando recibimos personas del gobierno de GMT y en otra administración. Pero estamos en un momento inusual. Número 3, yo creo que mucho que está pasando por el bien o mal, hay que entender las presiones contra el presidente Biden en los Estados Unidos. O sea, yo creo que en el Partido Demócrata, o sea, había mucha reacción a muchas cosas del presidente Trump. Y quizás uno entre el Partido Demócrata más fuerte era la política inmigratoria, o sea, lo de TPS, lo de la muralla, etcétera, etcétera. Entonces, justo el día o pocos días después de llegar al poder, ¿qué era que el presidente Biden hizo? Cuando todavía su poder fue un poco incierto. O sea, empezó a decir cosas de eliminar el TPS y la muralla y esto, y cambiar política de acuerdos de asilo y todo. Entonces, y para los republicanos, la reacción fue abrumadora. Es como toda la gente llegando, no solo era una crisis igual como el crisis de 2014 de Barack Obama, porque esto crisis de los migrantes niños tomó por sorpresa hasta cierta forma Obama. Pero esta crisis también fue como reforzado por todo el enojo, frustración, dinámicos políticos de la gente diciendo, Biden, quien realmente no es presidente, destapó esto y es su culpa. Eso, entonces, hay que entender dentro del marco de política de los Estados Unidos que qué es el contexto de la llegada del vicepresidente Harris. Entonces, no digo bien o mal para defender nada, solo hay que entender que en cierta forma ella está respondiendo a una presión interna de inmigración, etc. Entonces, con esto quizás yo llego a lo que quiero decir, que para mí es mi reflexión clave. Es algo que me impactó mucho durante mi propio tiempo como analista de temas de América Latina. Todos nosotros tenemos nuestros modelos mentales de cómo funciona el mundo y quizás los republicanos a veces tienen modelo mental, o sea, quizás todos pueden decir, o sea, todo puede ser equivocado, pero América Central, pobres y narcos y corruptos, etcétera. Pero el modelo mental de un partido a veces es un poco diferente que el modelo, y a veces son igualmente equivocados. Pero hay un
parte dentro de cierta ala del Partido Demócrata en que su modelo causal, porque las cosas son tan mal, o sea, es como, ¿quiénes son los héroes y víctimas de esta historia? Son las mujeres, las minoridades, etcétera, igual como en los Estados Unidos. O sea, es parte del narrativo político de nuestro país, a veces defectuoso. ¿Y quiénes son los enemigos? Los malos. Son los jefes de negocios y los líderes corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando una persona no sabe la complejidad de cosas, se rige más fuertemente su narrativo, su modelo mental. Todos nosotros líderes, porque o sea, los diplomáticos, o sea, los políticos a veces no son los diplomáticos. Y cuando llegan los políticos, llegan a veces con todos sus prejuicios, a pesar de todos los esfuerzos que su staff hacen para corregir o preparar o todo. Y hay que entender también que dentro de esta parte del partido hay este narrativo. Y ustedes conocen bien porque yo creo que es una frustración acá en Guatemala. El narrativo que el SIG era para poner en orden el país y rescatar el país de la corrupción, que solo el problema es derechos humanos, que los ONGs y el pueblo organizados espontáneamente son los buenos. Entonces, mi punto es que hay que entender ciertas acciones reflexionando modelo interno. Yo creo que esto va a ser uno de nuestros desafíos grandes en relacionar bien a Guatemala y América Central, es llegar a la complejidad y no aplicar modelos ni a la izquierda ni a la derecha de cómo funciona, porque si llegamos a las causas raíces, los root causes de inmigración, es complicado. Entonces, yo creo que esto es una muestra, quizás que más que nada, que hay muchas cosas todavía por hacer. A veces pensaba que a veces tenemos por tanto poder en los Estados Unidos el lujo cuando miramos a nuestros vecinos, a nuestros socios en América Central, necesitamos mirar por la ventana, o quizás sin ventana, pero a veces en vez de mirar por la ventana, miramos por un espejo. Encontramos proyectando América Central nuestros propios autoconceptos, ideologías y divisiones de cómo funciona el mundo. Entonces, pero yo creo que la cosa más importante, yo veo que a dónde va El Salvador con las dificultades, a dónde va Honduras. Yo veo la ironía de esto es por tan importante será el tema de migración a vicepresidente Harris y los demócratas. Quizás Guatemala puede ser en el fin, irónicamente, uno de los socios más importantes, quizás la socio más importante de los Estados Unidos al respecto. Y veo que hay mucho que hacer todavía en dirigir esta relación bien y de forma respetuosa para realmente asegurar que esta relación tan crítica funcione bien. Con esto paro, pero muchas gracias por la oportunidad de estar parte de esta actividad. Excelente. Así que hablando de estas oportunidades, Luis Fernando, tú tienes las palabras de conclusión y cierre. Pues mira, gracias Ronald. Voy a retomar algunos conceptos de Carmelo y de Marco y de Mauro Guzmán. La geopolítica y la historia de las relaciones con Estados Unidos han pasado por ciclos, y como bien lo dijo Marco, de intervención, de buenas relaciones, de apoyo a la democracia, las crisis de Centroamérica que hubo en los años 80, pero pocas veces estamos en el mapa de las prioridades de los Estados Unidos, no solo como Mesoamérica, sino se están privilegiando la relación con Guatemala. Aquí hay una gran oportunidad, la oportunidad de compatibilizar una agenda no solo con los demócratas, sino con los republicanos. Eso es un gran desafío, y les voy a poner el ejemplo del Plan Colombia. En tiempos de Pastrana, en finales de los 90s,
ante la crisis de Colombia, ellos plantean un plan a los Estados Unidos. Y cuando llega Bush y es electo Uribe, su primer periodo, el presidente Bush apoya el plan propuesto por Colombia. De Pastrana lo retoma Uribe y hay una continuidad. De un gobierno demócrata pasa a un gobierno republicano, de un gobierno de Colombia pasa a otro gobierno y se logra compatibilizar una agenda. El Plan Colombia supera a los demócratas, supera a los gobiernos republicanos y le da continuidad los gobiernos colombianos, los distintos gobiernos colombianos en los últimos 20 años. El desafío interno de Guatemala es compatibilizar una agenda con Estados Unidos. Lo que estamos ahorita es hablando dos idiomas distintos. El sector privado juega un papel fundamental, Carmelo, yo estoy de acuerdo, su reflexión es la élite empresarial que fue ninguneada, como usted dice, pues no está con el narcotráfico, pero no se le ha tomado en cuenta. Entonces, mi sugerencia, Carmelo, es replantear una estrategia con Washington. No se puede confrontar al gobierno demócrata y hay que saber vender con los republicanos los intereses de Guatemala. Dar un ejemplo de que internamente podemos, diferentes sectores, ponernos de acuerdo. En la medida que nos dividan, voy a hablar solo con la sociedad civil y con ciertos afinidad ideológica y dejo a otros por un lado, ¿no? Si demostramos que tenemos que tener una comunicación de amplia base, sin exclusiones, pero con una agenda clara y compartida, porque hay responsabilidad compartida. Y eso lo dicen los Estados Unidos. Pero así como pasó en Colombia, nosotros aportamos recursos, pero también los colombianos tienen que aportar recursos. Y por eso lo que se mencionó y que es un tabú es la reforma tributaria. Pero los Estados Unidos van a exigir en algún momento una respuesta de las élites. No está fácil, porque como dice Mauro Guzmán, hay una tendencia no le conviene porque se está creando un monstruo que después no va a tener ningún control. Entonces, la oportunidad de entenderse en los Estados Unidos no va a ser fácil. Yo esperaría que el sector empresarial y la sociedad civil lograran un gran entendido frente a las propuestas de los Estados Unidos. Si no lo hacemos, sí vamos a consecuencia de la polarización. Y cuando hay polarización allá en los Estados Unidos y hay polarización aquí, va a fracasar. No es sostenible la política. Estados Unidos dice que va a entrar a la raíz de los problemas, pero si nosotros los guatemaltecos no nos ponemos de acuerdo en una agenda mínima en la corrupción, como ahí Maco y Carmelo y todos estamos de acuerdo, la lucha con la corrupción, pero sin una agenda ideológica y sectaria. Yo esperaría, los Estados Unidos vienen con vienen a fondo. Comparto lo de Mauro Guzmán, vienen bien preparados. Aparte es que la vicepresidenta está iniciándose en estos 3 meses, pero está haciendo un trabajo impresionante para el tiempo en que asumió la responsabilidad. Van con una dinámica de trabajo muy acelerada, quieren resultados a corto plazo y ya tienen las fuerzas de tarea y tienen la lista Engels. Estamos hablando que a finales de este mes de junio vamos a tener los primeros indicadores por dónde van las cosas y hasta dónde quieren llegar. Yo dejaría esto, Ronald, como una reflexión. Está de parte de los sectores en Guatemala gran parte de la responsabilidad del momento histórico, aprovechar el interés de los Estados Unidos y esperemos que de esto salga una gran oportunidad como efectivamente puede ser. Y agradezco la oportunidad de participar con ustedes. Pues siempre en espera de que prevalezcan las cabezas frías y los intereses comunes para el beneficio de los millones que pueblan nuestros países. Estamos acá reflexionando y me gustaría darle la palabra al estimado Carlos Villagrán para que despida esta muy, muy provechosa actividad. Les agradezco por todas las motivaciones para reflexionar
grandes ideas, mucha discusión a profundidad, excelentes reacciones, todos muy buenos puntos. Qué alegre este debate. Así que, Carlos, muchas gracias. Es un honor participar con ustedes una vez más y, por favor. Bien, gracias, Ronald, Robert y Luis Fernando, por las excelentes exposiciones. También a los participantes. Me parece que este es un tema bastante profundo y se quedó todavía en el arranque. Tal es así que solo tuvimos una muestra ahí de nuestros participantes y se quedaron muchos ahí todavía con las inquietudes en el tintero. Pero es un tema que por la magnitud y la importancia creo que vamos a seguir dándole forma y tratándolo en el futuro. Es un tema sumamente importante y como dijo Luis Fernando, de último, no, independientemente de lo que hagamos, Estados Unidos va a llevar una dinámica y entonces o compatibilizamos algo o nos organizamos o nos pasan arrollando. Y regreso a lo que decía al principio, estamos en esta dinámica que para Estados Unidos somos uno de los escenarios del mundo, a veces con prioridad y a veces invisibilizados. No sé qué es mejor, pero tienen sus características y sus situaciones particulares. Lo que sí es responsabilidad nuestra es organizarnos para actuar y muy difícil en un ambiente de repolarización acelerada que tenemos en Guatemala y con una región bastante inestable. Pero es el reto que nos queda y es lo que tenemos que enfrentar. Y pues en ese marco pues seguimos adelante. Les agradezco a todos su participación y les deseo una feliz noche. Gracias, Carlos. Feliz noche a todos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias. Hasta luego. Buenas